Amén. ¿Cómo está mi familia hoy? ¿Bien? Bendecidos, ¿no es cierto? Qué bella mi familia, caracho. Madrugadores. Qué lindos. El domingo se hace más largo, ¿no es cierto? Un día más largo de descanso, qué rico. Chévere. Gracias por estar aquí presentes esta mañana. Quisiéramos compartir juntos un tema que es vital en la vida del creyente. Y el primero tiene que ver con la libertad que tenemos en Cristo. Pero la palabra de Dios no nos deja solamente en el tema de libertad. Combina la libertad con el sometimiento. Y a veces no combinamos los dos, como porque parece que fueran opuestos. ¿Sí? Pero siempre tenemos que mirar el ejemplo de Cristo Jesús, que tuvo libertad completa para su ministerio, pero siempre estaba sometido al Padre. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Quien tiene autoridad debe estar bajo autoridad. Ese es un principio del reino y Jesús nos enseñó eso cuando Él vino a la tierra. Él vino con toda la autoridad del Padre y por eso tenía toda la libertad del Padre. ¿Sí o no? Pero también estaba 100% sometido al Padre. Como que no combinan libertad y sometimiento. Pero yo quisiera que vayamos al primer versículo. Salieron un poco pequeñas las letras, creo. Pero ¿se alcanzan a ver o no? Ya, gracias. ¿Qué tal si están con buenos ojos? Si no, para revisarles algún momento en la consulta. Sí, propaganda de paso, ¿no es cierto? Una pequeña propaganda, sí, para ver que todos vean bien. Yo quisiera que todos leamos juntos este versículo, que es importantísimo. Y dice la palabra: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Bien, y el profeta Isaías está hablando aquí, ¿no es cierto? Y lo hermoso de ver de este versículo es que se cumple cuando Jesús en la sinagoga es llamado a leer la palabra escrita por Isaías, el profeta, cuando Jesús está en la sinagoga y él lee ese momento y cuando acaba de leer dice, hoy Lucas nos refiere eso, hoy se ha cumplido lo que el profeta Isaías dice. En Jesús se estaba cumpliendo esta profecía de Isaías y por esa razón sabíamos todos, y todos los fariseos y escribas en ese momento sabían que Jesús es el Mesías. Pero a algunos no les gustó eso, que Jesús es el enviado de Dios para cumplir esto. Porque Jesús vino a liberarnos de la pobreza. Él nos vino a liberar del dolor, nos vino a liberar de la esclavitud, del sufrimiento y de la opresión. ¿Quién de nosotros no hemos caído alguna vez en algo de esto? Nos hemos sentido oprimidos, esclavizados, esclavos, ¿no? ¿Quién no hemos sentido dolor en nuestras vidas? Pero Él ha venido a sanar a los quebrantados de corazón. Y después de Él, todos sus hijos tenemos esa misión de predicar esa libertad, esa esperanza, esa sanidad, ese consuelo, porque ese es el llamado para todos sus hijos y tenemos que hacerlo en la libertad que el Señor nos ha dado, porque solamente Cristo Jesús puede liberarnos de la esclavitud. Ningún gobierno, por democrático que sea, puede lograr esto. Por toda la historia de la humanidad, los pueblos han buscado un gobierno que les gobierne en libertad.
Y fíjense ustedes la historia de la humanidad, cuando el hombre ha puesto la mirada en el hombre, siempre ha fracasado y seguirá fracasando. Los caudillos seguirán apareciendo como quienes quieren venir a darnos libertad, pero solamente van a traer opresión sobre nosotros, porque el único que nos puede dar libertad verdadera es Cristo Jesús. Y nosotros que somos su pueblo sabemos eso, ¿no es cierto? Por lo tanto, tenemos que caminar como libertados por el libertador, que no es Simón Bolívar. ¿Quién es el libertador? Jesús es nuestro libertador, porque Él libera para siempre. Él libera para siempre. Por lo tanto, nosotros que somos sus hijos, estamos llamados a liberar a los que están oprimidos. ¿Quiere enseñarnos algo más? Los teléfonos de ahora tienen su propia mente, ¿no? Hacen lo que quieren. Bien, sin embargo, hay algo más que quisiera compartir esta mañana, que está en Juan 8:32, que dice: cuando Jesús pregunta a todos los que estaban cerca de Él y les dice: si ustedes de verdad quieren ser mis discípulos, escucharán mi palabra. ¿Sí? Y al escuchar mi palabra conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Por lo tanto, el instrumento de verdad para todo hijo de Dios va a ser siempre la verdad. Para nosotros es vital buscar y encontrar en la palabra de Dios la verdad para nuestras vidas, porque esa verdad es la única que nos dará libertad. No podemos escuchar voces de hombres nada más. Siempre la palabra de Dios va a ser la que trae libertad. Si usted a alguien aquí en este púlpito escucha algo que no está respaldado por la palabra de Dios, piense que es una equivocación de quien está hablando. Porque si el que habla aquí no habla la palabra de Dios, está hablando de su propio pensamiento, y por lo tanto usted va a ser como cuando se come una sandía. Se come lo bueno y deja las pepas a un lado, ¿no es cierto? No se come las pepas también. Es igual, cuando alguien está hablando en nombre del Señor, me toca a mí discernir y ver qué es de Dios y qué puede no ser de Dios. Eso es importante que lo hagamos. No porque las personas aquí delante no es que somos infalibles. Podemos a veces poner nuestras opiniones, que a veces pueden estar no en contra, pero de pronto sí apartadas de la verdad de Dios. Sí puede pasar eso, porque no somos infalibles, ¿no es cierto? Pero ustedes, igual que yo, quiero ser siempre sensible a buscar la verdad en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la ignorancia del pecado en nuestras vidas nos esclaviza. La ignorancia del pecado nos esclaviza. Porque conocer significa tener una experiencia personal con Jesús, conocer su palabra y empezar a vivirla en una relación diaria con Él, teniendo a Jesús como nuestro principal maestro, porque Él no nos ha dejado desamparados. Tenemos el Espíritu Santo de Dios que está día a día guiando nuestros pensamientos, guiando nuestro corazón a través de su palabra. Entonces, siempre los que estamos caminando con Jesús vamos a experimentar libertad del pecado, porque somos hijos de Dios, andamos en luz y somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Adicionalmente, la palabra dice algo más que quiero que salga aquí. Todos debemos entender que en nuestro caminar cristiano vamos a encontrar en este mundo dos leyes. Dice aquí la palabra: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El que no reconoce estas dos leyes que están obrando permanentemente en nosotros, el que no reconoce estas dos leyes,
tristemente, por ignorancia, puede caer en pecado otra vez. Y va a perder la libertad que Cristo Jesús le dio. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es la única que nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. No es por nuestra fuerza, es por Cristo Jesús, su Santo Espíritu en nosotros, que tenemos libertad. Y fíjense que la palabra se confirma a sí misma cuando dice en 2 de Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Qué hermosa verdad, ¿no es cierto? Y diariamente está en nuestra voluntad decidir a qué ley nosotros seguimos, con qué ley nosotros vivimos, a quiénes nos rendimos, a quién nos sometemos. Allí viene el asunto del sometimiento. Cuando yo he decidido morir a mi propia voluntad y quiero nacer a una nueva vida en Cristo Jesús, tengo que someterme a Cristo. Porque si no me someto a Cristo, yo voy a nacer a esta nueva libertad que el Señor me ofrece y voy a empezar a caminar una vez más en mi propio entendimiento. Y será nada más que una emoción pasajera en mi vida. Como la parábola del sembrador dice, que la palabra es sembrada en varios corazones, pero algunos que prefieren el mundo y todo lo que el mundo ofrece, dejan de lado la palabra. Por lo tanto, dejan de lado la verdad, dejan de lado la luz, dejan de lado el Espíritu Santo con el cual son sellados y empiezan a caminar en la carne, en la ley del pecado y de la muerte. Y eso podemos terminar, porque solamente donde esté el Espíritu del Señor, allí habrá libertad. Entonces ahí podemos ya visualizar que esta libertad que tenemos del pecado es para someternos luego a Cristo. Tiene que ir de la mano libertad e inmediatamente sometimiento, porque si no hacemos eso, vamos a empezar a caminar en nuestra prudencia y en algún momento empezar a pensar que el camino de mi propio entendimiento, con la libertad que yo tengo, puedo hacer lo que yo quiero. Y veamos la palabra que más nos enseña. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y empieza a mostrar algo más que en nuestro caminar debe estar presente. Primero, reconocer que fuimos llamados a vivir en libertad. El creyente puede hacer todo. Yo recuerdo que cuando entregué mi vida al Señor, venían mis amigos, ellos sabían muy bien por quién eran, ellos no sabían por quién eran enviados, pero en cualquier fiesta eran, ven, tómate un trago conmigo. Y yo cuando les decía no, a veces les decía sí, a veces decía no, generalmente les decía no. Decían, es que tu nueva religión te prohíbe. Y yo les decía, nunca he experimentado tanta libertad como la que tengo ahora en Cristo. Porque si quiero, tomo. Si quiero, no tomo. Pero yo no me voy a dejar dominar de ninguno. Como tal vez tú sí te dejas dominar, porque para ti no hay alegría, no hay fiesta, no hay gozo si no tienes unos cuantos tragos adentro. Y después los amigos decían, ¿y vos cómo pasas bien en las fiestas y los amigos? Si pasas bien, disfrutas, compartes, te ríes y no tomas ni un trago. Bailo también con mi esposa. Sí, bailo también. Porque las cosas en Cristo Jesús van a ser santificadas. Y la verdad es que para algunas personas puede que el licor pueda ser malo. Y yo sí veo que hay alguien para el que puede ser tropiezo el tomar, yo no voy a tomar una copa. Para alguien que puede ser tropiezo el bailar, yo voy a tener mucho cuidado en no hacerlo. Yo lo hago por mi hermano, no por mí. Porque Cristo Jesús me ha dado a mí libertad para hacerlo. Pero aquella persona que es esclava del licor,
no puede darse el lujo de tomar una copa. Porque ya fue esclavo alguna vez de eso. Si entendemos cómo es la libertad con discernimiento. Es una libertad con entendimiento. ¿Con qué? Ese entendimiento dice que no usemos la libertad como ocasión para la carne, sino que más bien usemos la libertad ¿para qué? Para servirnos unos a otros. Entonces, si yo conozco un hermano que tiene problema con el alcohol, yo por servirle a él no voy a tomar absolutamente nada, ni para mí, ni para él. Porque yo lo que quiero en mi libertad es servir a mi hermano. Como decía Boris hace unas semanas, que me parece la mejor definición del servicio, hacer algo por alguien que no te beneficia a ti, sino le beneficia solo a esa persona. ¿Sí o no? Eso es servicio. Cuando yo hago algo por alguien que le beneficia solo a esa persona. Por eso cuando hay alguien enfermo, yo soy el primero en que quiero ir a orar por ese enfermo. No me importa mi tiempo, me importa esa persona, porque quiero llevarle esperanza, quiero llevarle consuelo y quiero ver la oportunidad, que la he visto muchas veces, de que el poder de Dios sanador se manifieste en esa persona, para que su gloria descienda sobre él y para yo ser su instrumento. ¿De qué? De servicio a otro. La libertad que Dios me ha dado me sirve para servir a otros. Esa es la razón de la libertad. Muy bien. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Estamos bien? La palabra de Dios sí dice algo más. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Claramente la palabra nos enseña que todo puede hacer. Aquí está hablando de la comida. Aquí está hablando de la comida, ¿no es cierto? Porque había una discusión entre los corintios de que no pueden comer algo sacrificado a los ídolos. Y bueno, si era algo sacrificado a los ídolos, dice Pablo, no lo comas. Si tú sabes que es sacrificado a los ídolos. Pero si no lo sabes, come. Porque toda la comida que es bendecida en el nombre de Dios te va a hacer bien. ¿Por qué no vas a comer sacrificado a los ídolos? Porque no quieres ser tropiezo para otros hermanos. Más o menos lo que les acabo de hablar del alcohol, ¿no es cierto? Todas las cosas son lícitas. Y yo digo, porque ahora hay una tendencia importantísima. Yo veo entre las personas jóvenes, tengo algunos amigos de mis hijos que han decidido no usar nada de cuero, de animales, comer nada de huevos, ni nada de carne, por amor a los animales. Y me parece bien. Yo no estoy en contra de eso. Absolutamente no estoy en contra de eso. El único problema que le veo allí es que sutilmente el amor primero que tenemos que tener para nuestro prójimo se ha cambiado por el amor a los animales. Ese es el problema que yo veo. Qué triste que el ser humano ya ha decidido no amar al prójimo. Déjenme decirles, la persona que no tiene ningún entendimiento de Dios en su conciencia tiene grabado algo de respeto y de amor debe tener para su prójimo. Algo. Por esa razón las personas en su conciencia se sienten mal cuando en algún momento hacen daño a alguien o peor aún, se han lastimado a alguien o se han matado a alguien. Su conciencia va a llevarles a un punto de arrepentimiento. Pero fíjense lo sutil que puede ser el enemigo cuando empieza a cambiar el amor al prójimo por el amor a los animales. Yo no digo que debemos ser crueles con los animales, en absoluto, para nada. Tampoco estoy en contra del que tome una decisión así. Solamente llamo la atención para decir, primero hay que amar a tu prójimo. Si así como estás haciendo un sacrificio
para esto de cuidar a los animales y luchar por las ballenas o por los pingüinos o por los cóndores y demás, que está muy bien. Además de hacer eso, si estás amando a tu prójimo como a ti mismo. ¿Les parece una buena pregunta que debemos hacernos? Y yo creo que vamos a ser emisarios de esa pregunta, ¿no es cierto? Qué bien. Por lo tanto, todas las cosas son lícitas para nosotros. Podemos hacer todo, pero no todas nos convienen. Y ese es el punto. ¿Quién va a decidir si conviene o no? El Espíritu Santo de Dios en nosotros. El Espíritu Santo de Dios en nosotros te va a decir, ¿te conviene o no te conviene? Alguna vez le decía a mi hija primera, que ya es mamá de mi único nieto, y compartíamos con Pablo esta mañana, porque yo veía que ella de 14 años, sus amigas se sentaban en las piernas de los enamorados. Yo decía, hija, eso no me parece bien. Y ella decía, no veo nada de malo. Si son enamorados, ¿por qué no se van a poder sentar en las piernas del enamorado? Y yo digo, yo te voy a dar la perspectiva de un hombre. Lo que pasa en un hombre cuando una mujer se sienta en sus piernas. Nosotros entre las piernas tenemos nuestro órgano sexual, mi amor. Y cuando una mujer se sienta allí, tenemos un estímulo sexual. Por lo tanto, todo te es lícito, pero tú crees que conviene que tus amigas hagan eso, porque yo sabía que tarde o temprano mi hija también iba a hacer eso. Un padre que se anticipa hace las preguntas correctas a su tiempo. Y dije, yo te voy a hablar como hombre. Eso estimula a un hombre para una relación sexual. Creo que podemos entender todos lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? Entonces, no, yo no le dije, oh, todo eso es pecado contra Dios, eso de ahí es abominación, ¿no es cierto? Que Dios les castigue a tus amigas porque están yéndose en contra de la voluntad de Dios, que sean tragadas por el fuego del infierno. Porque a veces nos podemos poner entre comillas disque espirituales y nos ponemos con juicios que no debemos tener. Debemos mirar todas las cosas que hacemos. Si son lícitas, vamos a ver si convienen, si son de edificación para nosotros y para el servicio de otros. También debemos ver si estas cosas que estoy haciendo me están dominando, porque si me están dominando, no me convienen. El Espíritu Santo de Dios me guiará para eso. Y esa es una decisión personal. En general, en esa libertad que tengo, yo quiero aprender a agradar a Dios en todo lo que hago y en todo lo que digo. Porque mi palabra también tiene que ser diferente. Mi palabra debe ser que edifica. Mi palabra debe ser que trae esperanza. Mi palabra debe ser que consuela. Mi palabra debe ser que redarguye a mi hermano. Pero no que condena. Porque eso no me toca a mí. Adicionalmente, la palabra continúa en Santiago 4:7 y muestra lo que habíamos hablado hace un momento. Nosotros debemos someternos a Dios, resistir al diablo y él huirá de nosotros. Muchas veces en mi vida intenté luchar contra el pecado y la tentación simplemente en mis fuerzas y siempre fracasaba y siempre fracasaré, porque la única forma de lograr vencer a la tentación y al pecado en mi vida es someterme a Dios, acercarme a Él, buscar de Él, en oración, en alabanza, en lectura de la palabra, en ayuno, buscarle a Él. Porque solamente así podemos resistir al enemigo que viene a engañarnos y Él huirá de nosotros, porque estamos llenando nuestra mente, nuestro corazón con la palabra de verdad que nos traerá libertad.
la libertad del pecado. Esa es la única manera, no hay otra. Es la única manera. Y por lo tanto, debemos voluntariamente someternos a Cristo Jesús después de haber sido liberados por su sangre preciosa derramada en la cruz. Adicionalmente, Efesios 5:21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y allí viene otra parte del sometimiento que ya no es tan agradable. Porque el sometimiento a Cristo, ¿puedo juzgarte yo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Puedo yo juzgarles a ustedes cuánto ustedes se han sometido a Cristo? ¿Pueden ustedes juzgarme a mí cuánto yo me he sometido a Cristo? ¿No es cierto? Eso es algo personal. Eso es algo que yo hago frente al espejo. Eso es algo que yo hago en mi devocional diario. Eso es algo que yo hago cuando estoy a solas con el Señor. Ahí puedo ver cuánto yo me he sometido a Él. Pero la palabra no va solamente hasta allí. Añade algo más. Dice que debemos someternos unos a otros en el temor de Dios. Es decir, Dios quiere que nos sometamos unos a otros. Porque como dije al principio, cualquiera que tiene autoridad, yo he recibido autoridad de ustedes para hablarles la palabra de Dios esta mañana. ¿Sabían eso ustedes? Les invité yo por Facebook a que vengan a oírme. Ustedes decidieron venir hoy con la confianza de que va a haber alguien, no sabían quién, que iba a impartir a sus vidas algo de la palabra de Dios que iba a edificar sus vidas. Ustedes me dieron autoridad a mí para hablar la palabra de Dios. Pero yo soy un hombre bajo autoridad también. Y yo me someto a la autoridad de mis hermanos ancianos. Y ellos y ustedes van a juzgar lo que digo. Porque si algo no digo que es de Dios, necesito que ustedes me redarguyan. Y necesito que mis hermanos ancianos me redarguyan. Porque solo en el sometimiento mutuo empezamos a caminar en la libertad y no caemos en el libertinaje. Porque yo decido someter mi vida a ustedes. Si ustedes me ven en la calle caminando ebrio, o si me ven en una reunión social donde se me van pasando la cordura, yo les animo a que me llamen la atención, porque yo estoy sometido a ustedes y quiero que aprendan ustedes a someterse unos a otros en el temor de Dios. Por eso la palabra dice que no debemos dejar de congregarnos, porque el Señor quiere que su pueblo se someta unos a otros. Déjenme decirle, esto no se predica normalmente. La iglesia cristiana es la iglesia más dividida del cuerpo de Cristo. ¿Ustedes se han visto cuántas confesiones cristianas hay? No sabemos el número de confesiones cristianas que habrán, de iglesias cristianas. No sabemos el número. Y ninguna fue aumentada por multiplicación. Todas se iniciaron por división. Porque los hombres no quieren someterse a los hombres en el temor de Dios. No es que yo me someto porque sí, me someto en el temor de Dios. Temor de Dios para ustedes, temor de Dios para mí. ¿Cómo estoy usando yo la autoridad sobre sus vidas? ¿Estoy usándolo en el temor de Dios? ¿O les estoy guiando a ustedes a que me sigan a mí y formemos juntos una secta? ¿Qué les parece? La secta de los temerosos de Dios. ¿No es cierto? Les estoy guiando a mí en lugar de guiarles a ustedes a Cristo Jesús. De hecho, hay una secta en Miami muy grande, muy exitosa, que dice que como la palabra de Dios te enseña
que el sacrificio de Cristo Jesús nos ha liberado del pecado, tenemos que pecar deliberadamente para que podamos hacer que el sacrificio de Cristo Jesús realmente valió la pena. Parece lógico, ¿no es cierto? Hay una secta que dice que debemos pecar deliberadamente para entender y saber que el sacrificio fue apropiado de Cristo Jesús. Pueden imaginarse a qué nivel puede llegar el libertinaje de caminar en la carne después de recibir la libertad de Cristo. Y cuando el hombre anda en su pensamiento, puede llegar a cualquier cosa. Sin duda, esta secta no se sometieron unos a otros y por eso iniciaron algo así. ¿Se dan cuenta cómo puede ser eso? Doloroso y triste, porque Dios quiere que nos sometamos unos a otros. Y saben ustedes que la palabra someterse, es interesante, esta palabra someterse es una palabra que viene del griego subordinarse y tiene una connotación militar de orden y disciplina. Por eso cuando yo me casé con mi esposa y le dije, tú tienes que someterte a tu marido, peleamos como 15 años. Someterte a tu marido en Cristo Jesús, ¿no es cierto? Someterte a tu marido en Cristo Jesús. Y ese es el punto. Es como someternos unos a otros sin el temor de Dios es terrible, porque yo puedo caer en autoritarismo y ustedes en servilismo. Eso no queremos, ¿no es cierto? Tiene que ser en el temor de Dios. El sometimiento de la mujer al hombre debe ser en Cristo Jesús. ¿No es cierto? Es diferente. Pero muchas veces nos gustan las cosas a medias. ¿Por qué tenemos que someternos unos a otros? ¿Se le ocurre a alguien eso? Creo que esto es del Señor también. Tenemos que someternos unos a otros para aprender a caminar como Jesús anduvo, siendo manso y humilde de corazón. Porque el orgullo está en contra del sometimiento, mis hermanos. El orgullo está en contra del sometimiento. ¿Por qué me voy a someter yo a alguien más hoy? Pablo es el jefe hoy. Si él es menor a mí, ¿por qué me voy a someter yo a él? ¿No es cierto? Cualquier pretexto puedo tener yo. No, pues él es solo ingeniero, yo soy doctor. Él también va a ser doctor. O ya es doctor. Ya es doctor, pues ya es PhD, perdón, fíjense que estoy hablando mentiras. Él está más alto que yo, la verdad, en estudios. ¿Se dan cuenta cómo podemos tener un montón de razones para no someternos unos a otros? El sometimiento echa fuera el orgullo, mis hermanos. Y por eso es bueno que ustedes en su iglesia, en el hogar, aprendan a someterse unos a otros. Que ustedes en la iglesia digan, ¿a quién estoy yo sometido o sometida? ¿A quién? Ah, no, yo estoy sometido a Cristo Jesús. Ningún hombre puede estar ocupando ese lugar. Por supuesto que sí, nadie dice lo contrario. Primero el sometimiento es a Cristo Jesús. Y después, entre nosotros debemos estar sometidos también. Y debemos exhortarnos a las buenas obras. Y debemos aprender a caminar en ese ejército en donde nos servimos unos a otros. Porque esa va a ser la marca del sometimiento. Yo me someto a ustedes para servirles. Cuando ustedes me dieron autoridad a mí, me dieron autoridad para servirles. Para que yo el tiempo que gasto aquí o sirviéndoles en otras áreas del ministerio, que es parte de mi vida, que no regresa, que no la puedo comprar con dinero ni con nada. Parte de mi vida que nunca regresará, pero yo sé que la estoy invirtiendo bien. Estoy invirtiendo mi vida en algo que edifica, en algo que conviene, en algo que Dios me ha llamado a hacer. Por lo tanto, miren su vida, cuánto usted está sirviendo a otros, y ahí va a saber si realmente se está sometiendo a otros de sus hermanos. Ese es el termómetro para mirar
cuánto tú te estás sometiendo a otros. El cristianismo no es venir un domingo y escuchar una bonita prédica, o a veces una aburrida como esta, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Ya mandamos deber, mejor si mandamos deber, ¿no es cierto? Pero ese no es el cristianismo. Venir a juzgar quién habla mejor, quién habla peor, o me gusta más esta alabanza, o me gusta más de esta escuela dominical, o me gusta más porque en este lugar me sonríen más cuando llego, o me gusta más porque aquí nunca levantan los diezmos y no tocan mi billetera. Qué sé yo, cualquier cosa. La vida cristiana es nacer en la libertad en Cristo Jesús. Pero esa libertad es para ser esclavos de Cristo. Esclavos de Cristo. Pero luego de eso, mis hermanos, debemos someternos unos a otros. Y alguien dirá, este sometimiento está bien para los adultos, pero la palabra dice, los jóvenes sujétense a sus ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Tú quieres gracia de Dios sobre tu vida? Muéstrate humilde sometiéndote a tus hermanos. Tienes razón, la libertad de estar unida al sometimiento. ¿Sí o no, mis hermanos? ¿Sí? Hermoso. Hermosa verdad del Señor esta mañana, ¿no es cierto? Yo quiero animar, si alguien no ha confesado a Cristo públicamente y públicamente no ha reconocido que estuvo esclavo del pecado y quiere recibir la libertad en Cristo Jesús. Si alguien nunca lo ha hecho, yo creo que ningún mensaje puede estar correcto si no lleva a cada uno a la oportunidad de renunciar a la esclavitud del pecado y someterse a la esclavitud a Cristo Jesús, que es una esclavitud de amor. Esa es la esclavitud del matrimonio también, ¿no es cierto? Esclavitud del amor. Si alguien nunca en su vida ha renunciado públicamente a esa esclavitud del pecado, quisiera que levante la mano hoy. Si alguien nunca ha renunciado a esa esclavitud del pecado, porque el espíritu de libertad está viniendo sobre nosotros hoy para darnos esa libertad en Cristo Jesús. Si alguien nunca lo ha hecho, qué hermoso. Todos los que estamos aquí hemos entregado nuestra voluntad y nuestro corazón a Cristo Jesús para ser esclavos de Él, esclavos de Cristo. Me alegro tanto. Y si usted es esclavo de Cristo, póngase de pie, por favor. Amado Padre que estás en los cielos, tú eres bueno, Señor. Y tu palabra viene a nosotros siempre para redarguirnos, siempre para renovar nuestro entendimiento, Señor. Hasta lo que ayer teníamos es distinto a lo que hoy tenemos, porque tu palabra está trayendo convicción nueva a nuestros corazones. Y sabemos, Señor, que nosotros como tus hijos estamos llamados a predicar buenas nuevas a los afligidos. Estamos llamados, Señor, a dar libertad a los cautivos en ti, Cristo Jesús. Estamos llamados a traer esperanza a los que están sin consuelo, Señor. A los quebrantados, sanidad de su dolor, Señor. Queremos aprender a usar esa libertad que tú nos das, Señor, para servirnos unos a otros, para servirnos en tu amor, Señor, para servir a mis hermanos en tu amor, Señor. Quiero aprender a someter mis emociones, mi vida, para que otros hermanos la vean, Señor, y puedan guiarme a caminar en tu libertad, Señor Jesús. Te damos gracias hoy y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que vengas con poder a renovar nuestro entendimiento con lo que hemos recibido hoy.
Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.